la avaricia. Dice que Jesús les dijo: estén atentos y guárdense de toda forma de avaricia. Escuche esto. Porque cuando alguien o cuando aún alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Fíjese que Jesús estaba con sus discípulos y más adelante voy a tocar un poco por qué Jesús empezó a hablar de esto. Pero el Señor Jesús le dice a los siervos, le dice a sus discípulos y les da una voz de alerta. Les dice: estad atentos. ¿Sabe qué es eso? Pongan atención. Tengan los ojos bien abiertos y tengan los oídos prestos. Y tengan cuidado. Estén atentos y guárdense. ¿Cuántos quieren guardarse para el Señor? Amén. Fíjese que nosotros estamos anhelando terminar la carrera. ¿Cuántos están anhelando terminar la carrera? ¿Cuántos le sirven al Señor? ¿Cuántos llevan años sirviéndole a Él? Amén. Le pregunto, ¿ha valido la pena servirle a Dios? Amén. Usted que ha alabado, glorificado al Señor, mientras otros van a perder su tiempo y usted va a los lugares donde se alaba a Dios, a los lugares donde se exalta al Señor. ¿Verdad que los que hemos crecido, los que hemos pasado tiempo en nuestra vida en la casa de Dios, usted cree que ha valido la pena estar en la casa de Dios? Entonces, amados hermanos, queremos terminar una carrera, pero para terminar una carrera tenemos que estar atentos y tenemos que estar guardándonos, pero dice no de la avaricia, sino dice, repita conmigo, toda forma de avaricia. Entonces hay diferentes formas de avaricia y eso es lo que quiero tocar el día de hoy, según el Señor me vaya dando la gracia para poder hablar un poco de ello. Fíjense que Jesús empezó a hablarles a los discípulos y les dijo una parábola, diciendo que había un hombre rico que tenía tierra, tenía posesiones y había sido, este hombre rico había obtenido un éxito. Dice la Biblia que él, a través de las palabras de Jesús, había producido su tierra, pero dice que había producido mucho. ¿Cuántos quieren ser efectivos en su trabajo? ¿Cuántos quieren ser bendecidos en su trabajo? ¿Cuántos quieren producir mucho? Amén. Amén. Pues es una bendición, ¿verdad? El agricultor, el que tiene sus negocios, desea ser bendecido en su negocio, la economía, todo eso, la producción. Pero dice la Biblia que este hombre había producido mucho. Y dice que llegó a un punto donde pensó dentro de sí. ¿Qué voy a hacer? Dijo. Ya no tengo dónde guardar mis cosechas, almacenar mis cosechas, ¿verdad? Empezó a llenar sus graneros, empezó a llenar la producción que él tenía, empezó a llenar sus cuentas de banco. Empezó a llenar sus bienes, sus activos empezaron a crecer de una manera que él dijo: ya no sé qué hacer con tanto que he almacenado, tanto producto. Y entonces él dentro de sí, Jesús habla de él, ¿verdad? Que él que empezó a querer, ahí dijo: tengo tanto que ya no sé qué voy a hacer. Y más adelante voy a hablar un poco. Dice que él tenía graneros y empezó a destruir sus graneros para hacer graneros más grandes. ¿Por qué? Porque la avaricia es el hambre insaciable.
Dice la Biblia que este hombre, hermanos amados, mire, dijo: yo voy a derribar los graneros, voy a edificar otros más grandes y ahí voy a almacenar todo mi grano y todos mis bienes. Empezó él a decir: no, tengo tanto que esto donde yo guardo ya no es suficiente, voy a hacer más grande para guardar más. Y el proverbio o el proverbista nos enseña sobre cuatro cosas, ¿verdad? Él dice: la sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame, dame. ¿Sabe qué es la sanguijuela? ¿Alguien no sabe qué es la sanguijuela? Levante su mano. ¿No sabe qué es la sanguijuela? Bueno, la sanguijuela eran unos animales, ¿verdad?, que se pegaban al cuerpo y que empezaban a chupar la sangre, ¿verdad? En inglés la traducción creo que es leeches, right? ¿Verdad? Cosas que se pegaban, ¿verdad? Chupaban la sangre. En el antiguo tiempo, los médicos, cuando una persona tenía dolores de cabeza y no había Tylenol, no había acetaminofén, no había medicina para el dolor, le ponían a la persona que tenía dolores de cabeza sanguijuelas, ¿verdad?, en las sienes. Y ese era un tratamiento que usaban cuando había dolores de cabeza, ¿verdad? En una oportunidad yo escuchaba a alguien que predicaba sobre esto y él decía, hablaba de que esto se usaba como una medicina. Y tiene algo de sentido. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe que uno de los dolores de cabeza, por ejemplo, es la migraña tiene dos componentes. Un componente que es vasoconstricción y otro que es vasodilatación. Y la vasodilatación es jalar los nervios de los vasos. No es el cerebro que duele, sino son los vasos sanguíneos que van al cerebro. Y entonces esos vasos sanguíneos, por eso el dolor de la migraña es un dolor pulsátil. ¿Alguien ha tenido migraña alguna vez? Ya somos muchos. Yo también. Y entonces lo que hacía la sanguijuela era que chupaba tanto que los vasos sanguíneos se quedaban como con constricción, y entonces eso ayudaba para el dolor de cabeza. Por ejemplo, las personas toman cafeína para el dolor de cabeza porque la cafeína produce una vasoconstricción. Las medicinas para migraña tienen cafeína. Bueno, pero la sanguijuela tiene la particularidad de que solo dice dame, dame. Y hay tres cosas que no se saciarán y la cuarta no dirá basta. Entonces son 5 en total. Y entonces habla el proverbista y dice: el Seol, la matriz estéril, la tierra que jamás se sacia de agua y el fuego que nunca dice basta. Entonces son 5 elementos o 5 cosas que el proverbista habla y que dice que son dame, dame. Primero, la sanguijuela. Segundo, el Seol. Tercero, la matriz estéril o el vientre que está estéril. Cuarto, la tierra que le cae agua. Y quinto, el fuego que nunca dice basta, que consume. Pero yo le voy a hablar del problema de las formas de avaricia que dice la Biblia, pues. Una de ellas es la sanguijuela. Y yo le decía que la sanguijuela chupa sangre. Y entonces esta sangre es el alimento de la sanguijuela. Y el chupar sangre produce anemia y la anemia produce debilidad. Entonces la sanguijuela es la avaricia como la sanguijuela es aquel que está chupando sangre a otro. Es aquel que está aprovechándose de la debilidad de los demás para su propio provecho. No sé si está entendiendo lo que le estoy diciendo. Ese es un tipo de avaricia. Es aquel hermano que se aprovecha de la debilidad del otro hermano
para poder beneficiarse para sí mismo. Él sabe que el hermano tiene debilidad en cierta área, en cierto problema, y entonces ese hermano se beneficia de la debilidad de este hermano. El Seol se alimenta de los muertos. Usted sabe de aquel hermano que venía así, se fue al mundo usted. Volvió a tomar. Aquella persona, ¿sabe usted? Aquel que ministra allá, aquel que pastoreaba allá, ¿sabe qué? Cayó en adulterio. Cuéntemelo, ¿cómo está? Alimentándose del que cayó muerto, hermanos. Hay un dicho que dice, del árbol caído, todos quieren hacer leña. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, el siervo cae para su Señor y para su Señor se levanta. Cuando oigamos que cayó un hombre de Dios, oremos por él. No seamos como el Seol, que nos alimentemos del que murió. Usted se recuerda cuando David le llegan a decir que había muerto el que lo había perseguido. Cuando le llegan a contar que Saúl había sido muerto, que habían decapitado a Saúl, que habían matado a Jonatán, le llegaron a avisar como diciéndole: David, te traemos las buenas noticias. Está muerto el que te había destruido. Está muerto el que te quería destruir, el que destruyó tu hogar. Está muerto el que estaba buscándote por todo Israel. ¿Y cuál fue la actitud de David? La actitud de David no fue como el Seol, no se alimentó de esa muerte, sino que la actitud de David fue: ¡oh! ¿Cómo caen los valientes? Y empezó a hablar, hermano, un cántico al Señor, llorando por Saúl y llorando por Jonatán. Y empezó a hablar y decir: monte de Gilboa, que nunca caiga sobre ti rocío. Y que no lo sepan la muerte de estos ungidos, que no lo sepan las hijas de los filisteos. Como que esa era la pena del cántico de David, que no lo supieran las hijas del mundo, porque se iban a burlar. Entonces cuando alguien, esta avaricia es la que se alimenta de las personas que han tenido problemas y errores. ¿Sabe usted qué pasó en esa iglesia? Usted no le han contado. Cuéntemelo. Ahí alimentando eso. Tenemos que tener cuidado. Oremos. El que esté firme, mire que no caiga, dice la Biblia. ¿Cuántos quieren estar firmes con el Señor? Démosle al Señor una alabanza. Dígale: Señor, yo soy sostenido por tu santa misericordia, por tu bondad, por tu poder. La sanguijuela es el que chupa de la debilidad de otros. Solamente está hablando de la debilidad. Usted sabe ese que trabaja, ese que está ahí de servidor, ahí en el parqueo. Gracias a Dios que nadie está en el parqueo ahora. Ese del parqueo, ¿sabe cuál es la debilidad de ese? Se la voy a contar. ¿Y usted conoce a ese que acaba de venir? Viera los problemas que tiene. Sanguijuelas, alimentándose de la debilidad de los demás, en lugar de orar. Usted creyó que de plata le iba a hablar, ¿verdad? Esto va incluido ahí. Amén. No se enoje conmigo, yo le estoy hablando con bendición, hermano, porque a mí me está hablando la palabra aquí también. Cuidarme. La matriz estéril es la otra. La matriz estéril es la matriz que recibe el esperma y nunca da nada. Recibe semilla y nunca da fruto. Es como aquel que viene y recibe palabra,
y nunca da palabra allá afuera. Vino al culto. Qué bonita qué revelación, qué bonita la palabra, qué bonito aquí. Y se va afuera y mire, ¿y qué tal es la iglesia? Mi iglesia, una bendición. Viera cuando desciende la presencia de Dios, desciende el Señor. Qué bonita la iglesia es linda. ¿Y de qué predicaron el domingo? Fíjese que no me acuerdo. ¿Será que a veces somos matrices estériles? Está descendiendo la palabra de Dios y nosotros como que desperdiciando lo que Dios está hablando. Pues no estoy hablando solo de la palabra, lo profético pues. Dios hablando a través de un don de profecía y como ir llover. Dios mostrando su palabra y hablándonos constantemente y nosotros desperdiciando lo que Dios está dando. Por eso tenemos que ser, en tiempo bíblico, la matriz estéril era un problema, ¿verdad? Un problema. Era maldición. Pero nosotros, amados hermanos, somos matrices que vamos a dar fruto y vamos a dar mucho fruto. Amén. Porque la palabra de Dios, según lo que Cristo nos enseña, es como una semilla y no está cayendo junto al camino, pedregales, ni ahogada por las cosas, sino que está cayendo en una tierra fértil. Y usted es tierra fértil. Y la tierra fértil recibe la semilla, recibe el grano, pero da como resultado una producción de regreso. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? ¿Y a cuántos les has dado la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo llevas en tu trabajo? ¿Y cuántos saben de que tú tienes algo para esas personas? Yo solo te lo pregunto, no me lo contestes. ¿Será que eres estéril o será que eres fructífero? Tú te lo puedes contestar. ¿A cuántos has traído para que reciban el mensaje de la palabra del Señor? ¿A cuántos les has predicado de ese Cristo que sana? ¿A cuántos les has podido decir que el Señor da? ¿Le sirves a Él? Mira, hermano, yo he dado mi vida al servicio del Señor y todo lo que he hecho, lo he hecho para mi Dios, Señor. No me arrepiento. Al contrario, si regresara el tiempo, le quisiera servir más. Por eso te pregunto, ¿estás dando? Otra cosa aplicable a la avaricia es la tierra, dice. Que recibe el agua y nunca se sacia. ¿Sabe qué mira bien en esto? Tierra, lo terrenal. Hay personas que solo en lo terrenal piensan. Solo las cosas terrenales. Evangelio de prosperidad para hacerse rico. Solo pensando en cosas terrenales. Su conversación es de las cosas terrenales. Su mentalidad es de las cosas terrenales. Su mentalidad es de las cosas materiales. Y hay que pensar en las cosas celestiales. Amén. Hay que pensar en las cosas de arriba. Cuando Pedro le dice al Señor, Señor, que eso que no acontezca, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque estás viendo las cosas de la tierra y no las cosas de arriba.
cuando solo pensamos en las cosas de la tierra y estamos pensando nuestro enfoque en solo las cosas de la tierra, puede caer agua, y el agua es la palabra. Y no nos vamos a saciar. Lo terrenal, ahogando la palabra. Y el fuego, esa es otra cosa, hermano. Porque el fuego que habla de avaricia es el fuego que no para. Y ese fuego es el fuego de la inmoralidad. ¿Recuerda usted cuando el apóstol Pablo viene y le dice dice el apóstol Pablo, el que está, es preferible, dice, casarse que quemarse? ¿Ha oído usted eso? ¿Ah? Es preferible eso. Y cuando él habla de eso, está hablando de riesgo de fornicación. ¿Ah? Es riesgo de inmoralidad sexual. El apóstol Pablo está hablando de esto, está hablando del fuego que quema. Está hablando, por ejemplo, a Timoteo le hablan y le dicen: Timoteo, huye de las pasiones juveniles, no te vayas a quemar con ese fuego. Huye. Tenemos que tener cuidado de los bombardeos de la pornografía, porque ahora la pornografía, hermano, no está en revistas nada más. Antes la pornografía estaba en revistas, estaba en los cines, y en los cines, cuando uno llegaba a los cines, el que estaba en los cines controlaba y decía: no, usted está muy joven, usted no puede entrar a ver esta película. Ahora no. Ahora la pornografía está en los teléfonos celulares. La pornografía está en los medios de comunicación, en la computadora de la casa, en la televisión. Y tenemos que tener cuidado, porque ese es un fuego que nos puede quemar. Viene más y más y más, especialmente los jóvenes. El fuego que puede quemar. Ya le hablé de todos estos puntos. Ahora regreso a la avaricia del egoísmo que hablaba Jesús. El hombre rico viene y dice: le diré a mi alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te vienen a pedir cuentas, te vienen a reclamar el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿Sabe que no tenía herederos? No había pensado en dejarles. Y había producido y había hecho tanto, pero su alma no la había trabajado. A veces le damos mucho al cuerpo, pero descuidamos el alma. A veces le damos mucho al ministerio, pero descuidamos el alma. Le damos mucho al servicio, pero podemos estar descuidando el alma. Y nos van a pedir cuentas del alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Ya perdonaste o no has perdonado? Porque si no has perdonado, viene el Señor y no te vas. Te quedas.
Buscad la paz y la santidad unos con otros, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Está tu alma afectada al punto de que te sientes como que te rechazan todos? Ay, es que no, ay, no me quieren, me rechazan. ¿Sabe qué decía el apóstol Otoniel Ríos? Él decía: el que se siente rechazado se hace rechazable. Tremendo eso, hermano. Usted conoce personas que dicen: ah, no, es que a mí nadie me quiere. Usted, ahí no me quiere nadie. Y al final termina ocurriendo como que profetizan eso, porque dicen tanto y están tan amargados que uno dice: no, de verdad es que si a este no lo quieren, ni a mí me gusta estar mucho con él porque habla mucho. Y termina uno no queriéndolos. Si no cambian, pues. ¿Usted alguna vez ha estado con un amargado? ¿Con una persona negativa? Si hay algo que a mí no me gusta, es estar con una persona negativa, ¿no? El sabio ve venir al mal y se aleja. A mí no me gusta estar con los negativos. A mí me gusta estar con los que tienen fe. Y dice: la cosa está difícil, pero si Dios se agrada de nosotros, vamos a lograrlo. Aleluya. Así es, dice el Señor, el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. El apóstol Fernando decía en el retiro: no es abundancia si no tienes con quién compartirla, decía él. Si Dios te ha dado, es para darle a otros, hermano. Así es, para bendecir a otros. Si Dios te ha dado un don de profecía, es para bendecir proféticamente a otros. Si Dios te ha dado palabra, es para bendecir a otros en palabra. Si Dios te ha dado los talentos, es para bendecir a otros y para poder enseñarle a otros. Por eso qué lindo es, hermano, aquel que enseña. El que enseña. El que tiene el don de enseñarle a otro. Mira, te voy a enseñar a hacer esto así, mira. Y le enseñas. ¿Quieres que te enseñe a estudiar la palabra? ¿Quieres que te enseñe a hacer un tema para poder predicar? Eso es hermoso, hermano. Prosperado. Dice el apóstol Juan: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. ¿Cuántos quieren esa prosperidad? ¿Usted quiere la prosperidad de su alma? Aleluya, amén. Y es prosperado en todo. Que Dios te bendiga. Ahora, ¿sabe que Jesucristo les habló esa parábola a raíz de algo que había acontecido? Cuando usted ve lo que pasó acá, usted tiene que leer unos versículos un poquito antes, porque dice que se le acercó. En el versículo 3, estuvimos leyendo los versículos posteriores, pero en el versículo 13 dice que se le acercó una persona de la multitud y le dijo: maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Este se quedó con todo y me dejó en la calle. Por favor, soluciona esto. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Mira la respuesta. Él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Le dice. A veces vienen conmigo: pastor, mire, este hermano me debe, por favor, tráigalo a la oficina y que me pague, pastor. Y mire Jesús lo que hizo, hermano. ¿Sabe qué me enseñaba el Señor? Porque el Señor Jesús les dijo: miren, este acumuló y no heredó, no ha heredado.
no sabe ni quién se va a aprovechar de los bienes que él tiene. ¿Y sabe qué me decía, qué me mostraba el Señor en este versículo? Cuando dice: dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Que tenemos que ser sabios, hermano, y que tenemos que dar la herencia a nuestros hijos desde antes que el Señor nos lleve. Porque cuando no se dividen las herencias antes de que la persona muera, las herencias se quedan flotantes, lo intestado. ¿Y sabe qué? Ya no se dividen las herencias, pero se dividen los hijos. No sé si está entendiendo. Entonces es mejor dividir lo terrenal y no que se dividan los hijos. ¿Ah? Así que ahora en estos días, todas sus fincas, todas sus casas, todos sus bienes, hermano, va a tener que usted ver y distribuirlos. Pero tenga fe, diga fe, amén. Aleluya. Pastor, pero si yo no tengo ni siquiera petate en que caer muerto. Usted es un hijo de Dios. A usted Dios lo puede prosperar, lo puede bendecir. Amén. Puede darle bendición. ¿Ah? Pero si le llega a dar esa bendición, sea sabio y sepa administrarla. ¿Ah? Pero que no sean tus bienes los que marquen quién eres, sino que sea la prosperidad de tu alma. Aleluya. Yo termino con esto, hermano, y quiero bendecir su vida, porque esta parábola de este rico que no había trabajado su alma, esta va de la mano o va paralela a la parábola de rico y Lázaro. Porque el rico era un hombre que vestía de púrpura, tenía lino fino, celebraba fiestas con mucho esplendor. Y había un pobre que se llamaba Lázaro, que estaba a la puerta de la casa del rico, lleno de llagas. Y sabe que esperaba comer de las migajas que botaba el rico. Esa era su comida. Y los perros lamían las llagas de Lázaro. Hace poco hablé de esto. ¿Por qué el salmista decía: joven fui y ahora viejo, y en todos estos tiempos nunca he visto a un justo desamparado, ni a su simiente que mendiga pan? Ahora le pregunto yo a usted: ¿era Lázaro justo? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos dicen que sí? 2. ¿Cuántos dicen que no? ¿Y el resto? ¿Cuántos dicen que sí era justo Lázaro? Levante su mano si usted cree que Lázaro era justo. ¿Por qué era justo? Porque dice la Biblia que cuando él muere lo llevan al paraíso, lo llevan al seno de Abraham. Amén. Entonces, ¿por qué la Biblia no se está contradiciendo? Pero ¿por qué está pasando esto? Que este hombre llamado Lázaro dice que estaba mendigando pan en la casa del rico. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que era justo, tenía su confianza en el rico. Y hay mucho justo que tiene su confianza en las cosas de acá abajo y no tiene su confianza en el dueño del oro y de la plata, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele una ofrenda, hermano. Dígale: gracias, Padre, gracias, Señor. Nuestra confianza está en ti.
Hermano, yo he oído testimonios de las personas que confían en el Señor. Son testimonios tremendos. El Señor les abre las puertas, mire, de una forma impactante. Aquí está el hermano Elvin. Cuando el hermano Elvin vino, no tenía ni 2 meses, llenó membresía. Cuando llenó la membresía, puso empresario. ¿Sabe qué me dijo mi esposa? Este muchacho tiene fe, mira. Y ahí no eras empresario todavía, mano. Yo creo que ni trabajo tenía en ese tiempo. Y ahora Dios le da una empresa. Pero le creyó a Dios. ¿Le crees a Dios, hermano? ¿Le crees a Dios? ¿Te ves predicando? ¿Le crees a Dios lo que Dios ha depositado en ti? Pues si eres un vaso que Dios ha depositado, te vas a desarrollar. Dios te va a dar cosas grandes y te va a respaldar. Amén. Te va a bendecir. Hoy me habló un hermano, ahí está el hermano Vladimir. Algo que Dios trabajó en él. ¿Pero por qué? Porque le creyó a Dios. Entonces tienes que creerle a Dios y que tu confianza esté en el Rey. En el Rey. No en tu jefe. No en el que está ahí, el que Dios usa, el canal. No, el canal no. Dios puede cerrar el canal de bendición y te va a dar otro mejor. Elías todos los días se levantaba y dice la Biblia que se levantaba y comía pan y comía carne, le traían los cuervos y tomaba agua del arroyo. Tranquilito, ¿verdad? Pero dice la Biblia que un día el arroyo se secó. Y Elías no se quedó llorando. Padre, me abandonaste, Señor, el arroyo, Padre, el arroyo. No tenía su confianza en el arroyo. Viene Dios y le dice: Elías, ahora cierro el arroyo y te vas para Sarepta, porque he ordenado a una viuda que te sustente. Y se va, hermano, a la casa de la viuda. No de la viuda del labio, ¿no? De la mujer que no tenía marido. Y cuando llegó donde la viuda, le dice: señora viuda, aquí vengo para que me dé de comer. Ay, le dice la viuda: si ya solo la última tenemos para que mi hijo y yo comamos y después ya nos morimos. Y usted viene aquí. ¿Sabe? El profeta sabía que Dios le había hablado, hermano. Y esa viuda, hermano, lo sustentó. ¿Sabe qué es lo más paradójico? Que yo descubrí en la Biblia, que yo vi en la palabra, que dice Jesús que en ese tiempo en Israel habían muchas viudas, pero a una fue donde lo mandó al profeta Elías, y fue a la viuda de Sarepta. Y Sarepta era una región que quedaba en la tierra de los sidonios. Y de ahí de los sidonios es de donde venía Jezabel, y por culpa de Jezabel es que había sequía en Israel. Entonces el mismo Señor le estaba demostrando al enemigo que en la misma tierra del enemigo ahí iba a sostener a su profeta. Porque ese es el Dios que usted y yo tenemos, hermano. Que ahí está el diablo que se pone más rojo de lo que lo pintan, enojado, y Dios le dice: aquí está mi hijo, yo lo protejo, yo lo guardo. Ahí está, es mi hijo, yo lo consiento, yo lo prospero, yo le doy alimento, yo le doy palabra, yo le doy bendición, no la merece, pero yo se la doy, porque me ama y porque yo le amo. Aleluya. Y ahí estaba Elías, hermano, comiendo todos los días. ¿Se imagina el enemigo enojado? Y el Señor ahí, no, ahí, pues ahí en la tierra de Jezabel, ahí lo voy a sostener.
Y ahí le ordené a la viuda que lo sostenga. Por eso te pregunto, ¿sabes que Dios va a hacer cosas grandes contigo? ¿Sabes que Dios va a hacer cosas hermosas con nosotros? Pero nuestra confianza está en Él. En Él. En Él. Cierra tus ojos, yo te quiero bendecir. Cuídate de toda forma de avaricia. Pero tienes que saber que Dios tiene tu provisión. ¿Y sabe qué me está poniendo el Espíritu? Que Dios hoy quiere derramar sobre sus hijos un poder. Yo no soy muy dado a estas cosas, pero Dios quiere derramar un poder, porque hay un poder para hacer riquezas, dice la Biblia. Pero te lo quiero ministrar en esta noche, porque Dios te va a dar para bendecir a otros. Si tu corazón está en que Dios te prospere para bendecir a otros, hoy es una noche que Dios te va a abrir los cielos. Y te voy a invitar a que si este mensaje te habló a ti en tu corazón, que vengas acá al frente, porque te va a bendecir el Señor. Y te va a bendecir para bendecir a otros. En el nombre de Jesús. Ahora, yo no sé, y no te estoy hablando sobre las cosas materiales, te estoy hablando de muchas cosas. Dios te va a dar dones para sanar a otros. Dios te va a dar consejería, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría para poder bendecir a otros. Dios te puede dar una empresa para bendecir a otros y que en esa empresa se predique la palabra del Señor. Dios te puede levantar en el nombre de Jesús. Nosotros somos portadores de bendición, hermano. Somos portadores de bendición. Tú que estás en este lugar y que le crees al Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe qué? Lo vas a amar. Jesús nunca habló mal de la riqueza. No habló mal de la riqueza. Su mensaje no fue hablar mal de la riqueza. Su mensaje fue hablar del que estaba en riqueza y que era avaro y que no compartía con otros. Por eso yo vengo a bendecirte. Pero que Dios te bendiga para poder bendecir a otros. Para poder bendecir a otros. Para poder bendecir a otros. Si necesita oración, llámanos al 240-246-1535. Estamos ubicados en el 12345 Georgia Avenue, Silver Spring, Maryland. Para más información, visítanos en www.elim.us. Que Dios te bendiga.